Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Última clase de circuitos secuenciales. El tema es memorias, como verán en pantalla. Y bueno, aprovechando los contenidos ya vistos, es decir, nosotros trabajamos con el flip-flop, que es una memoria de un bit, independientemente de cuál de los tipos de flip-flop sean, eran memorias de un bit, o sea, almacenaban solo un dato binario, un binary digit, un dígito binario. Pasamos luego a ver los registros de desplazamientos, que eran ya el almacenamiento de una palabra binaria, de 8 bits, de 4 bits como vimos, pero pueden ser de 8, de 16, de 32 bits, depende de el tipo de registro. Y ahora vamos a pasar a ver qué es una memoria. Una memoria precisamente, y vamos a tomar el ejemplo del registro de desplazamiento, son registros de desplazamiento apilados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Acá hay un esquema, una gráfica de cómo podríamos representar una memoria. Es decir, yo digo registro de desplazamiento apilado, estoy hablando de que, por ejemplo, esto que veo acá podría ser un registro de desplazamiento de 4 bits, este esquema. ¿Sí? Estos 4 cuadraditos podrían ser 4 flip-flops que formen un registro de desplazamiento. De entrada serie, de entrada paralelo, veremos después porque hay algunas implicancias de lo que significa serie y paralelo. Pero bueno, vamos a decir que una memoria son una serie de registros de desplazamiento unidos en un solo circuito integrado, en un solo chip. ¿Sí? Una serie de registros de desplazamientos unidos. Por lo tanto, si yo tengo todo esto unido en un circuito integrado, podría estar almacenando, ¿sí?, una serie de palabras binarias. O sea, un flip-flop almacena un dígito binario. Un registro almacena una palabra binaria. Una memoria almacena un conjunto de palabras binarias. Esa podría ser una definición. Dispositivo electrónico capaz de almacenar un conjunto de palabras binarias. Ahora, para hacer este almacenamiento, digamos, de esta forma, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y varios conceptos que tenemos que tener claros. Por un lado, tengo que tener claro el concepto de dato. ¿Qué es el dato? Lo que almaceno, o sea, lo que guardo o lo que extraigo, ¿sí? Lo que va a estar almacenado ahí. A eso le voy a llamar dato, contenido. ¿En dónde está almacenado el dato? En un lugar, en una posición. ¿Sí? Yo voy a decir, por ejemplo, el dato 0101 está almacenado en el lugar, en la posición 0. Como tengo un conjunto, aparece un nuevo registro, una nueva información. O sea, necesito saber cuál es el dato, o sea, qué es lo que guardo ahí y en qué lugar lo guardé. Esto es la posición. En qué lugar dentro de este conjunto, de esta memoria, ahora llamada, en qué lugar lo almacené. Entonces tengo dos cosas. Dato, lo que guardo o lo que leo después. Y ahora vamos a hablar de eso. Posición de memoria o posición, el lugar en donde está guardado. Una memoria entonces tiene dos conceptos básicos. Lo que almaceno, llamado dato. ¿En dónde? Llamado posición. A partir de ahí podemos empezar a definir una cosa más, que es la operación que se va a hacer con este dispositivo llamado memoria. Es decir, al dato, ¿qué le hago? Lo guardo, o sea, meto información adentro, o ¿sí?, lo leo, quito información o saco información. Así como con un registro de desplazamiento, con un pulso de reloj, lo almacenaba la información y la información ya estaba a la salida. Pensemos en el registro paralelo, en donde con un pulso de reloj la información que estaba en la entrada pasaba a la salida y quedaba guardada. Bueno, la salida, ¿cuál es? Y la salida es este conjunto de registros apilados. O sea, la información me va a quedar almacenada en ahora una memoria. Pero para eso, entonces necesito el dato que tengo que guardar o sacar, la operación que va a ser almacenar, o sea, escribir o leer de la memoria,
¿sí? Yo voy utilizando sinónimos de lo mismo porque después es importante. O sea, cuando hablo de almacenar, hablo de escribir en la memoria, de guardar un dato. Cuando hablo de leer, hablo de sacar los datos de la memoria. Decía entonces, voy a necesitar tres elementos para controlar un dispositivo llamado memoria. El dato, el lugar en donde y qué operación voy a realizar. Repito, el dato, el lugar en donde y qué operación. Lo voy a significar de esta manera. Escritura, pongo adentro, lectura, saco hacia afuera. Entendiendo este concepto llamado memoria, o sea, como dispositivo electrónico capaz de almacenar una cantidad de palabras binarias, vamos a ver qué tipos de memoria existen, cuántos tipos, cómo están construidas. Acá hay un esquema, un pequeño mapa conceptual respecto de estas características que les decía, o sea, qué tipos de memoria hay. Para empezar, estos dispositivos tienen una serie de características. Cada memoria tiene una serie de características. Vamos a ir desarmando y desglosando todo este mapa conceptual para ir entendiendo qué es una memoria. Electrónicamente, desde la electrónica interna, estamos hablando de que son circuitos construidos con flip-flops o con compuertas, con transistores, por ende, digamos, la electrónica, la compuerta, lo digo siempre, la compuerta es la representación mental que nosotros hacemos de la electrónica real, que son transistores, capacitores y diodos. ¿Cómo están construidos? Con transistores, capacitores y diodos en definitiva. Característica que puede tener o que voy a fijarme en una memoria. Característica, capacidad, cantidad de información que puedo almacenar, ¿sí? Volatilidad es la capacidad del almacenamiento, permanente o no. Se dice que una memoria es volátil, ¿sí?, cuando la información se pierde al quitar la alimentación. El concepto de volatilidad está asociado a la capacidad de almacenamiento permanente o no. Una memoria volátil es aquella que cuando se pierde la alimentación, se pierde su contenido. Un ejemplo de esto clarísimo, y después vamos a ir detallando un poquito más, ¿sí?, es la memoria de la computadora, de una PC. Yo arranco mi computadora, abro aplicaciones, qué sé yo, tengo abierto un reproductor de música, ¿sí? Si en ese momento apago la computadora sin cerrar la aplicación, sin cerrar este reproductor de música, cuando la vuelva a encender, ¿sí?, lo que va a suceder es que el reproductor de música no va a estar activo. ¿Por qué? Porque se guardó en una memoria volátil, o sea, en una memoria que al cortar la alimentación desapareció la información. El tiempo de acceso, otra característica que implica el tiempo de acceso, es la velocidad con la que puedo leer o escribir la memoria. Eso es el tiempo de acceso. Hay más rápidas y más lentas. Y por último, la forma en la que accedo a la memoria. Es decir, yo dije que necesitaba dos datos. El dato en sí, lo que voy a guardar o escribir, y la dirección de memoria. Eso puede ser de acceso paralelo o acceso serial. O sea, puedo colocar el dato en forma paralela, como en un registro de desplazamiento paralelo, o colocar el dato en forma serial, como en un registro de desplazamiento serial, ¿sí?, de entrada serie. Lo mismo va a ocurrir con el direccionamiento, o sea, con las posiciones de memoria, o sea, el lugar en donde esta información puede entrar en el circuito integrado de forma serie o de forma en paralelo. Esto es importante. Entonces, recordemos características. Capacidad es la cantidad de información que puede almacenar. Volatilidad, si cuando corto la alimentación la información desaparece o se queda. El tiempo de acceso, la velocidad con la cual me comunico, con la cual introduzco o quito datos de ella, y la forma en que pongo los datos, sea en serio o en paralelo. Hagamos una pequeña
un pequeño apartado sobre el tema de capacidad. Recordando un poco lo que tal vez alguna vez vieron en los años anteriores, sobre unidades de almacenamiento o unidades digitales. Es decir, ¿qué es un bit? Lo venimos trabajando en la materia y en nuestra especialidad desde años anteriores. Un dígito binario, un 1 o un 0. ¿Qué es un byte? Es un conjunto de 8 bits, nada más que eso. Cuando hablo de kilobyte, hablo de 1024 bytes, o sea, 1024 conjuntos de 8 bits. Cuando hablo de un megabyte, hablo de 1024 kilobytes, o sea, un megabyte son un megabyte son 1000 kilobytes, un gigabyte son 100.000 kilobytes y un terabyte son 1.000.000 de gigabytes. Esto me tiene que dar una idea. ¿Para qué sirve este lío de byte, kilobyte, megabyte? Para darme una idea de cantidad de almacenamiento. Lo voy a desarmar a esto de kilobyte, megabyte en este concepto. Cantidad de datos que puedo almacenar en este dispositivo. Si yo estoy hablando, para hacer el ejemplo cortito, de una memoria de 1 kilobyte, lo que estoy diciendo es que tengo 1000 posiciones de memoria de 8 bytes. O sea, son 1024 registros de desplazamiento de 8 bytes. De 8 bits, perdón. Esto es lo que estoy diciendo, ¿sí? Puedo guardar 1000 palabras. Un megabyte, lo voy a decir a grosso modo. Fíjense que son 1024 porque estamos hablando en binario, pero lo voy a decir a grosso modo. Un kilobyte, 1000 palabras de un byte. Un megabyte, 1.000.000 de palabras. Un gigabyte, ¿sí? 1.000.000 de palabras. A esto hablo. Eso nos tiene que dar una idea de cantidad de posiciones de almacenamiento. Cuando se habla respecto de cantidad de bytes y cantidad de bits que tenga la palabra, la nomenclatura que utilizamos en electrónica es palabras por bit por cantidad de palabras. Es decir, vamos con este ejemplo para que se entienda un poco mejor. Una memoria que almacena 2048 palabras de 8 bits, cada palabra vendrá representada por 16.384. ¿De dónde sale 16.384? De multiplicar 2048, que es la cantidad de palabras que puedo guardar, por la cantidad de bits. ¿Sí? Esto da 16.384. ¿Y qué es esto? Estoy hablando que es una memoria de 16 kilobytes. Así es la nomenclatura, ¿sí? Es la cantidad de posiciones por la cantidad de bits que contiene cada una de esas posiciones. Entonces, cuando hablo de capacidad de memoria, estoy hablando de la cantidad de bits que puedo almacenar en ese dispositivo, pensado en cantidad de posiciones por cantidad de bits. Importante tener noción de esto, de cantidad y capacidad, porque después cuando hablamos de capacidad de memoria de un celular, de capacidad de memoria de una computadora, de una tablet, de cualquier dispositivo, tengo que entender la cantidad de información que estoy almacenando dentro del dispositivo. Hasta ahí con el tema de capacidad. Esto es una pequeña aclaración. Capacidad me tiene que quedar en claro que es la cantidad de información que puedo guardar dentro de la memoria. Cuánta cantidad, ¿sí? Se calcula de esa manera. Cantidad de posiciones por la cantidad de bits de cada palabra almacenada en esa posición. Volviendo al cuadro, entonces, y resumiendo, capacidad, cantidad de información que se puede guardar. Volatilidad, si se quita la alimentación, la información que tenía dentro se borra. Tiempo de acceso, velocidad con la que puedo leer y escribir, y forma de acceso a la memoria en paralelo o en serie.
Dentro del conjunto de memorias, ¿sí? Tengo dos grandes grupos, memorias RAM, memorias ROM. Algunos nombres ya deberían empezar a resultarles conocidos. Memorias, empecemos por las memorias RAM. Podríamos empezar por cualquiera de las dos. Se me ocurre empezar por las memorias RAM. Toda memoria RAM, Random Access Memory, ¿sí? Memoria de acceso aleatorio, toda memoria RAM es volátil. O sea, es decir, la memoria RAM, cuando se quita la alimentación, se borra su contenido. Ahí está la explicación de por qué hablaba en el ejemplo anterior. En una computadora, cuando la apago, todo lo que estaba en ejecución deja de estar almacenado en la memoria para quedar almacenado en otro tipo de memoria, que puede ser un disco rígido, que a veces son llamados memorias de masa, o también son llamados memorias, porque almacenan información, sí, pero un disco rígido entraría dentro de la clasificación más de ROM. Pero bueno, ahora vemos ROM. Sigamos con la RAM. Son volátiles. Memoria, RAM son volátiles. Cuando se quita la alimentación, desaparece la información. Una pequeña aclaración sobre el significado de RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Este nombre nos quedó en esta época, pero viene de épocas anteriores, que existían memorias que no eran de acceso aleatorio. Bueno, ahora, ¿qué significa acceso aleatorio? Acceso aleatorio es acceso al azar. O sea, quiere decir que en una memoria puedo acceder a cualquier posición sin haber leído las anteriores. Y esto tiene que ver con las formas de almacenamiento de datos más antiguas. Antiguamente se almacenaba información digital hablo, información digital a través de cinta, de algo que ustedes ya no conocen como un cassette, a través de cinta, y tal vez vieron algún cassette de sus papás o de sus abuelos. Y lo almacenado en una cinta, decimos que es de acceso secuencial. ¿Por qué esto es de acceso secuencial? Porque para acceder a un dato tengo que haber recorrido esa cinta. O sea, pensémoslo en como venía antes la música, que es información. Para acceder a una canción, yo tenía que escuchar la anterior, o en un viejo reproductor había que avanzar esa cinta hasta el lugar donde estaba la canción que yo quería escuchar. A eso se le llamaba acceso secuencial. Tengo que haber leído lo anterior, o visto lo anterior, o adelantado, en el caso del cassette, lo anterior para acceder a la información que necesito. Esto ya no existe más, pero el nombre quedó. Por eso las memorias RAM se siguen llamando RAM, aunque hoy todas las memorias son de acceso aleatorio. Yo accedo a la información que quiero. En Spotify voy a buscar el tema que se me ocurre, digamos, y ahí está almacenado en un gran servidor de archivos, y yo accedo al archivo que quiero. Esto es de acceso aleatorio, accedo a lo que quiero. En las memorias electrónicas actuales pasa exactamente lo mismo. Yo voy a indicar una dirección de memoria y voy a tomar el dato o guardar el dato en esa posición de memoria. Digo, quedó el nombre por una cuestión de costumbre, creo yo, pero la realidad es que ya todas las memorias son de acceso aleatorio y no secuencial. Dentro de este conjunto de memorias RAM, tenemos dos tipos, las llamadas estáticas y las llamadas dinámicas. ¿Por qué tenemos esta división? Simplemente por la forma en que están construidas y las características que tienen y para qué se utilizan. Como tienen que ver con sus características constructivas, o sea, es decir, cómo están construidas, tienen, decía recién, características distintas, es decir, características distintas respecto de qué, y vamos a mirarlas en particular. Memorias RAM estáticas, construidas a base de flip-flop.
los tiempos de acceso son elevados, o sea, son rápidas, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Los tiempos de acceso a una memoria, pensemos que están en el orden de los nanosegundos, ¿sí? La velocidad con la que puedo guardar o leer información de una memoria está en el orden de los nanosegundos. Pero la capacidad, por su forma de construir, por estar construida con flip-flop, ¿sí? La capacidad que puedo almacenar es menor que su contraparte, las memorias dinámicas. Es decir, ¿se pueden construir memorias estáticas? Sí, rápidas, pero con una capacidad limitada. Su contraparte, las memorias dinámicas, están construidas en base a un solo transistor y un capacitor. O sea, la idea de la memoria dinámica, ustedes todavía no conocen el funcionamiento de un transistor, pero para hacerlo, para poner un ejemplo sobre esto, la idea de una memoria dinámica basa su almacenamiento, en vez de en un flip-flop, que está construido con un montón de transistores, basa su funcionamiento en un único transistor y un capacitor, que almacena la carga. Un capacitor con carga almacenada es un 1, un capacitor sin carga es un 0. Para poner un ejemplo corto, ¿sí? Esto es un poco más complejo, en el apunte tienen un poco más un detalle, pero no vamos a entrar en la electrónica de todo esto porque hay contenidos que todavía no conocemos. Decía, la memoria dinámica, construida en base a un solo transistor, por lo tanto, ¿sí? Eso genera que tenga mayor capacidad. ¿Por qué? Mayor capacidad. Porque para construir una memoria estática requiero de un conjunto de flip-flop, un montón de transistores. Eso lleva un tiempo de integración, una escala de integración elevada. O sea, necesito muchos transistores. Respecto de la dinámica, requiero menos cantidad de transistores, por lo tanto puedo poner en el mismo espacio físico, puedo construir más celdas de memoria. Esto significa que tengo más capacidad de acceso en el mismo espacio físico. Pero los tiempos de acceso son menores que las estáticas y requieren de un proceso llamado refresco. Este proceso, la memoria dinámica, requiere que cada cierto tiempo el dato sea refrescado. O sea, si había un 1, hay que volver a escribirle en 1. O sea, hay una circuitería, hay una electrónica extra para hacer esto. Tengo que leer la información y refrescarla. Si había un 1, lo vuelvo a poner. O sea, tengo que volver a cargar ese capacitor del que les hablaba recién. Entonces, dividiendo un poquito y haciendo un resumen. Estáticas en base a flip-flop son rápidas, capacidad reducida. Dinámicas en base a transistores, tienen mayor capacidad, tiempo de acceso menor que las estáticas, y requieren este proceso llamado refresco. Ahora, ¿por qué existen estas dos tipos de memoria RAM y con estas características? Porque son utilizadas para distintas cosas. O sea, son utilizadas dentro de una arquitectura donde se utilicen memorias, y ya estamos hablando de que vamos a estudiar más adelante que es un microprocesador, y ese elemento es el cerebro de una computadora, de un celular, de una consola de juegos hoy. Todavía no llegamos a estudiar lo que es un microprocesador, pero para que esos señores llamados microprocesadores funcionen, van a requerir de memorias y de distintos tipos. A veces es más importante en un sistema que utilice memorias, a veces es más importante que sea rápida, sea más rápida, o sea que tenga velocidad de acceso rápido, que la cantidad de información que yo quiero almacenar. Lo voy a poner con un ejemplo práctico. Computadora, en una PC. En una PC tiene dos tipos de memoria RAM, tiene los dos tipos. La RAM estática, ese RAM, ¿sí? Que se llama, que es memoria rápida, decía. Es lo que se llama dentro de la arquitectura, habrán escuchado, memoria caché. La memoria caché es una memoria especial que me permite que la máquina funcione, que el equipo PC funcione un poquito más rápido. En sexto año, cuando vean arquitectura de computadoras, van a entender un poco mejor ese concepto. Pero eso tiene una RAM estática.
La memoria RAM que yo le compro, que le agrego a mi computadora, esa es una memoria RAM dinámica, mayor capacidad, aunque es un poco más lenta. Y requiere refresco y los circuitos para el refresco están dentro de lo que llamamos motherboard, que es la placa principal de la PC. O sea, depende de para qué necesite, utilizaré memoria RAM estática o memoria RAM dinámica. Los dos tipos son necesarios. Con respecto a memorias RAM, todo lo que teníamos que conocer lo conocemos. Agrego una cosita más. Yo puedo comprarme un circuito integrado, un único circuito integrado de memoria RAM, ¿sí? Podría hacerlo. Hoy en día la memoria RAM y los circuitos integrados de RAM no son utilizados tanto en la electrónica de consumo, porque es mucho más simple utilizar otro tipo de memorias que tienen que ver con la ROM, que vamos a ver a continuación. Pasemos de la memoria RAM a la memoria ROM. Para empezar, las memorias ROM no son volátiles. Otra vez con el tema del nombre, vamos a hacer la aclaración de por qué se llaman Read Only Memory, memoria de solo lectura, que también el concepto quedó hoy desdibujado por el avance tecnológico, ¿sí? Pero sí tiene una característica, no volátil. No volátil, ¿qué es? Cuando se corta la alimentación no pierden su información. Esto es importante, ¿sí? Por eso decía antes que los discos rígidos podían ser considerados como algún tipo de memoria ROM. No son memorias físicamente electrónicas los discos rígidos, pero lo voy a dejar ahí. A nivel conceptual, decía que podría ser considerado un disco rígido como memoria ROM. ¿Por qué lo digo a nivel conceptual? Porque almacena la información y no se pierde. Lo que guardo en un pendrive, lo que guardo en un disco rígido, no se pierde. Memoria ROM, Read Only Memory, no volátil. No se pierde la información cuando se corta la alimentación. ¿De dónde viene Read Only Memory? Viene de las primeras memorias, así como en las RAM. Las cuestiones tecnológicas o los nombres han quedado, memorias de solo lectura. Hoy las memorias, todas las ROM, consideradas ROM, o dentro de las características de las memorias ROM, son de lectura y escritura. Pero vamos a contar un poco de historia y qué tipos de memorias ROM existen hoy en el mercado, que existían y que existen hoy en el mercado. Entonces, memoria ROM no volátil. De solo lectura, hoy es mentira que sean de solo lectura, pero pero el nombre se sigue manteniendo. Dentro de esas memorias ROM, tengo las llamadas PROM, que fueron las primeras, ¿sí? Memorias PROM, programables, esto viene de Program ROM, programable ROM, pero se pueden programar una sola vez. La memoria PROM se programa una sola vez, o sea, le escribo datos una sola vez y no la puedo volver a escribir. ¿Para qué es útil esto? Para si tengo una aplicación, por ejemplo, vamos a tomar información, el número email de nuestro celular. Ese es único, irrepetible, e identifica el aparato, identifica el equipo. ¿Sí? Eso está almacenado, lo almacena el fabricante ahí, y nosotros lo podemos leer, lo podemos mirar, lo podemos conocer, pero no lo podemos cambiar nosotros, porque eso está programado, está escrito en una memoria de tipo PROM, que el fabricante las programa. Las memorias de tipo PROM se pueden programar una sola vez y solamente después leer. Ejemplo, en el celular hay una memoria programable. Normalmente las programa el fabricante. Y si yo diseño una aplicación digital, un equipo digital en donde voy a almacenar o guardar un dato y después lo único que voy a hacer va a ser leído, es considerable poner una memoria PROM. Insisto, hoy por hoy ya no son tan usadas. El avance tecnológico hizo que aparezcan las memorias EPROM. Fíjense en que de PROM pasamos a PROM.
programable ROM y pasamos a las Electrical Programables ROM, EPROM, ¿sí? Estos tipos de memoria ya se podían escribir y borrar su contenido. En varios ciclos, varias veces yo podía escribir y borrarlas. Recuerden que no van a perder la información cuando se corte la alimentación. Pero tenían un detalle que en ese tiempo, en el momento que esto fue creado, existían equipos para hacerlo. El tema que era para borrar requería de radiación ultravioleta. Es decir, había que someter a la memoria a un equipo que emitía radiación ultravioleta, las poníamos ahí durante un tiempo determinado y la memoria se borraba. Una cosa bastante compleja que hoy ya no se utiliza. Esto es historia. Las PROM, las EPROM son historia. De este lado les cuento lo que había y de dónde nace lo que hoy utilizamos, que son las E cuadrado PROM y las memorias flash. E cuadrado PROM, dos PROM puse ahí porque no puse el cuadrado, ¿sí? Porque hay dos E. Electrical Eraseable PROM. ¿Qué significa eso? Que tanto el guardado de información como el borrado de la información se hace con una tensión de programación o con una tensión de borrado. ¿Sí? Se le aplica una tensión en determinada patita que me permite borrar la memoria. Entonces ya no requiero para borrar la radiación ultravioleta, ¿sí? Requiero conocer la hoja de datos del fabricante de la memoria y saber qué tensión me va a permitir borrar los datos que tengo adentro. Y qué nivel de tensión me va a permitir escribir datos en esa memoria. Y por último, dentro de las E cuadrado PROM existen las memorias flash, que no son otra cosa que E cuadrado PROM un poco más veloces, o sea, el tiempo de acceso menor. ¿Qué es memoria flash? Lo que hoy utilizan ustedes en un pendrive, en la memoria SD de un celular. Estos son los tipos de memoria que utilizamos, ¿sí? Pensemos que las memorias están incluidas en todo tipo de dispositivo, una tablet, una computadora, un celular, una consola de juego. Tengo memoria en todos lados. ¿Distintos tipos? Claro, distintos tipos. Pero no dejan de ser memoria. Haciendo un resumen de todo lo que son memorias ROM. Almacenan ROM. Almacena información que no se borra con la alimentación, no volátil. PROM. Se programaban una sola vez y no se podían borrar. Nacieron las EPROM. Las podía escribir con una tensión de escritura, pero las podía borrar solamente con radiación ultravioleta. Nacieron luego las E cuadrado PROM. Varios ciclos de lectura y escritura, las puedo escribir, las puedo borrar, con tensiones distintas. El fabricante me dice qué tensión. Y las memorias flash son las que hoy en la actualidad utilizamos y son memorias que son programables y borrables eléctricamente, más rápidas que las C cuadrado PROM. Dos conceptos más, aparte de haber visto todo el ciclo de memoria, ¿sí? Vimos RAM, vimos ROM, vimos tipos de RAM, tipos de ROM. Dos conceptos más finales que tienen que ver con un poco más con la electrónica de la memoria. Esto es concepto de lo que hoy es una memoria. Hablamos de capacidad y vamos a mirar dos cuestiones más. Cuando yo me encuentre por primera vez con un circuito integrado, y esto no va a ser en esta instancia de trabajo, en quinto año, este año solamente estamos viendo conceptualmente lo que es una memoria. Cuando yo me encuentre, voy a tener que recordar que tengo terminales, o sea, patitas de un componente para introducir la dirección, el lugar en donde guardo. Terminales en donde voy a colocar el dato. Es decir, dato, donde, terminales de control, R y W viene de read y write, lectura y escritura, ¿sí? O sea, operación que voy a hacer, en dónde la voy a hacer y con qué información la hago. Otros terminales de control que tienen que ver con activar, ¿sí? El chip select que existe en cualquier circuito integrado, esto lo veíamos ya
con el enable del multiplexor, de selección de la memoria, o sea, activo o desactivo el circuito integrado, obviamente terminales de alimentación para que esto funcione. El ejemplo está con una RAM estática, pero con una PROM o el cuadrado PROM es lo mismo. El control de salida, o sea, tengo dirección, datos, terminales de control y alimentación. Básicamente, cualquier dispositivo, cualquier circuito integrado de memoria va a tener un conjunto de patitas dedicadas para estos fines: dirección, datos y control. Y dentro del control, importantes son las de lectura y escritura para indicar la operación y para prender o apagar el chip. ¿Por qué aclaro esto? ¿Sí? Porque alguna vez vamos a ver un integrado de memoria. Y para contarles una cosa más. En base a algunos terminales, como el de selección de chip, se pueden armar bancos de memoria. Es decir, tengo una memoria de determinada capacidad y necesito mayor capacidad de almacenamiento, puedo interconectar memorias, ¿sí? A través de, fíjense en que en este ejemplo, A siempre es, y esto lo aclaro, A siempre es la letra utilizada para indicar dirección de memoria. A viene de address, dirección en inglés. Cuando hablo de datos siempre hablo de data. Terminal de lectura y escritura y el chip select conectado a selección de chip a cada uno de los integrados me permite apagar o prender un circuito integrado en particular y almacenar. A eso le llamo banco de memoria. ¿Por qué cuento esto? Porque es posible construirlo y porque ustedes tal vez los han visto. Si alguna vez destaparon la PC y sacaron la memoria que le llaman DDR3, Dynamic Memory, DDR, memoria dinámica, vieron que hay varios circuitos integrados. Bien, esos circuitos integrados conforman un banco de memoria. Cada circuito integrado tiene una capacidad de memoria distinta, que van a conformar la capacidad de memoria total que nos vendió el fabricante. ¿Sí? Un integrado, una plaquetita DDR de computadora de 1 GB y tiene circuitos integrados conectados en forma de banco de memoria que hacen la capacidad de 1 GB. ¿Cada circuito integrado de 1 GB? No, la totalidad de esos circuitos hacen 1 GB. Esto, la aclaración para que tengamos visto que puedo construir, de que puedo expandir, así como expandía un multiplexor, expandir capacidad de memoria construyendo algo llamado bancos de memoria. Un concepto más, ¿qué es un banco de memoria? ¿Cuáles son los terminales de acceso? Y vamos repasando lo visto. ¿Qué significa la capacidad y las unidades de almacenamiento? Y qué tipos de memoria existen y cuál es conceptualmente su uso. Hasta aquí la clase de memorias es muy conceptual. Queda para más adelante comenzar a manejar un dispositivo que me permita almacenar información, o sea, poder probar un circuito integrado que memorice información, pero para ello vamos a requerir de conocer otro componente y conocer la arquitectura ya de un computador o de una... hablo de un computador, cuando hablo de computador hablo de equipo computacional, es decir, algo que permita manejar información a la vez. Hablo de un celular, hablo de una tablet, hablo de una consola de juego, hablo de un televisor, que hoy ya es una computadora en sí. Una smart es una computadora en sí. Pero bien, para manejar, decía, estos circuitos integrados vamos a necesitar conocer. Hoy por hoy nos hemos dedicado a hacer una clasificación de los tipos de memoria que existen. Y a través de todo este video les he dado ejemplos de utilización de los distintos tipos de memoria. Hasta acá la clase de hoy. Terminamos con esto conceptual. Nos queda una guía de trabajo para hacer. Como siempre, los saludo hasta la semana que viene. A cuidarse y que tengan muy, pero muy, muy, muy buena semana.